El episodio 3 de Alien Earth planta las semillas de la destrucción en Neverland, el laboratorio gigante de Bob Cavalier, que es un personaje que ha dejado clara su postura respecto a sus experimentos, que además no tiene miedo de sacrificar a quien haga falta por sus objetivos. ¿Cuál es la respuesta al acertijo de Morrow? ¿Cuándo una máquina deja de ser una máquina? ¿A qué luna se refiere Morrow? ¿Qué iba a hacer el xenomorfo con Joe sin un huevo? ¿Sabías que hay una explicación para esto? ¿Qué ha hecho Cavalier con Joe cuando está siendo operado? ¿Qué implica que Wendy se haya desmayado en el laboratorio? ¿Por qué ella es tan especial y tan diferente al resto de los niños perdidos? ¿Qué es lo que le pasa a Nips? ¿Qué detalles nos ha brindado el episodio sobre las características del ojo pulposo y la planta carnívora? Analicemos el episodio 3 de Alien Earth titulado Metamorfosis. Muy buenos aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que estéis preparados para el análisis de esta semana de Alien Earth, con un episodio que, para sorpresa de nadie, ya se esperaba que fuese un episodio transitorio para ponernos en situación de cómo llegan los 5 especímenes a Neverland. Esperar que este episodio fuese una absoluta locura llena de 1000 movidas, de acción y de un montón de cosas más, creo que es pecar de novato en lo que es el panorama de las series. Y no lo digo a malas, ¿vale? Lo digo porque es que todas las series tienen episodios transitorios en cualquier temporada, pero no por ello implica que el episodio en cuestión sea aburrido, lento o que no haya pasado nada al final. Y es que este episodio ha tenido muchas más cosas de las que te crees, así que si te encuentras en la situación de antes, no pasa nada, te puedes quedar. Y si estás igual que yo, quédate también, porque es que es magnífico lo que esta serie está haciendo con el lore de Alien. Conectando directamente con el final del pasado episodio, Wendy busca mediante su nueva intuición la ubicación de Joe en el edificio de Nueva Siam, la ciudad de Prodigy City. Más adelante os hablo de cómo esto puede afectar a la híbrida y su vida en general. Por lo que vemos, el xenomorfo se ha llevado a Joe hasta un parking situado en los bajos del edificio donde la Maginot ha chocado. Lo ha pegado a la pared de la misma forma que hemos visto a lo largo de la saga. Todavía falta saber el porqué del halo azul que vimos en el segundo capítulo, que no es el mismo que pudo verse en el octavo pasajero, ya que aquí no parecía un halo formado por el conjunto de los huevos generando esa especie de atmósfera. No, ese halo azul era algo artificial creado por la propia Maginot. Esto lo quiero remarcar porque es que nos falta contexto de quién o qué ha colocado esos huevos en ese sitio completamente fuera de las cajas. Sabemos que el xenomorfo puede transportar huevos a diferentes localizaciones y es algo que vimos en la Aliens de James Cameron, de cuando Ripley y Newt se adentraron en el nido alien. Ahí los huevos no solamente los gestaba la reina alien, sino que técnicamente estaban colocados en diferentes ubicaciones, sobre todo frente a sus víctimas, de mano de los xenomorfos. Aquí podría haber ocurrido lo mismo, ya que el objetivo del xenomorfo es seguir expandiendo la especie, por lo que seguramente aquí se iba a formar una zona tipo nido. Pero esto, ya te digo, es una teoría, ya que cuando se lanza sobre Joe, que como sabemos es el único humano que hay al final del segundo capítulo, el xenomorfo lo deja pegado a la pared de ese container de carne para traer seguramente un huevo que lo impregne, generando otro xenomorfo. Podríamos pensar que el xeno quería hacer con Joe lo mismo que vimos con Dallas y Brett en el corte de director del octavo pasajero. Para que no lo sepa, Brett y el capitán Dallas fueron atrapados por el xenomorfo en el octavo pasajero sin que supiésemos nada más de ellos, ya que, como es lógico, acabaron muertos y poco más. Pero resulta que el corte del director de Ridley Scott nos mostró una película completamente diferente, con una especie de nido justo cuando Ripley quería destruir a Nostromo y a la criatura con la nave. Aquí pudimos ver cómo, sin reina, el xenomorfo podría haber creado una especie de nido donde el material orgánico estaba consumiendo a sus víctimas para acabar convirtiéndose en un ovomorfo del cual sabemos nacería un abrazacaras, empezando otra vez el ciclo. Si tenemos en cuenta que la reina alien fue diseñada y creada en la secuela de James Cameron para darle un sentido vital al xenomorfo, era normal que en el 1979 no se hubiese diseñado un ciclo vital tan minucioso con esta especie. Lo que sí es cierto es que a medida que han pasado los años, entre libros, cómics, el juego de rol oficial de la saga y el libro de la primera película, se ha establecido como válida esta forma de reproducción. Sin reina alien, ¿cómo una forma de vida tan perfecta como esta puede seguir esparciéndose por el universo? Pues creando algún tipo de masa viscosa que, a base de nutrientes, puede llegar a formar el llamado ovomorphing. De ahí que Brett y Dallas estén siendo devorados por un ovomorfo. Esta escena, a modo curiosidad, fue eliminada en el corte final que se vio en cines, porque es que el propio Ridley Scott creía que ralentizaba el ritmo de la película en un momento tan frenético como el de Ripley, activando el proceso de autodestrucción de la nave. Con el paso de los años ha sido un concepto completamente válido para que la especie siga siendo perfecta incluso sin reina.
maligna. Aún así, lo de Alien Earth dudo que sea esto mismo, primero porque Joe solamente está atrapado y no cubierto por completo, llevándonos a pensar que el animal iba a recoger un huevo para traérselo a Joe y que así lo impregne. También puede ser que simplemente lo haya dejado ahí atrapado, esperando a que el peligro pase para poder llevárselo a la zona de los 6 huevos y que lo impregne cualquiera de ellos. Cuando Wendy aparece en escena protegiendo a su hermano, fíjate cómo el Xeno no los ataca directamente. Sabemos por las películas, en especial Alien Resurrection, que el xenomorfo no solamente es un ser inteligente, sino uno capaz de sacrificar lo que sea necesario para sobrevivir, aunque sea uno de su misma especie, como vimos en esta escena de 2 xenomorfos matando a un tercero que aparentemente era el eslabón más débil. De esta forma utilizaron su sangre ácida para abrir un boquete en su celda y escapar. En el podcast oficial de la serie se hace referencia a esa misma escena para describir la inteligencia e intuición del xenomorfo, que es capaz de sentir cierta lógica en algunas situaciones como esta, donde creo que percibe que Wendy no es humana y que puede ser una amenaza. Al menos esa es mi percepción. Como un superviviente puro, es lógico que el Xeno perciba si una presa siente o no miedo, nos lo explicó Morrow. Así que como no percibe nada en Wendy y la tiene delante de Joe, prefiere explorar y atacar de otra forma, que como vemos implica sacar a Wendy del tablero de juego para luego tener a Joe a su merced e intentar comérselo por cuarta y última vez. Me ha gustado cómo Wendy ha atrapado la segunda boca del Xeno arrastrándolo hacia esa especie de ubicación cerrada con bastantes dificultades. Recordamos que ella, como sintética, tiene mucha más fuerza que un humano normal, por lo que es lógico pensar que ha podido arrastrar al alien y que lo haya podido derrotar después. Aquí hay 3 detalles que me encantan de este forcejeo, como es el manejo de la tensión y el apartado sonoro, que es genial, ya que a pesar de que sepas que te vas a llevar un susto, el episodio te acompaña con Joe en esa búsqueda del alien, luchando por su propia vida. No sirve de nada salir corriendo, por lo que, mira, al menos este cabrón se llevará un gancho de regalo. La otra cosa es que Joe ha acabado herido de gravedad en un costado, ya que el alien le ha clavado la punta de su cola cual escorpión para abalanzarse luego sobre él. Ya habría sido raro que en hasta 4 ocasiones solamente hubiese recibido un rasguño. Y por último, el detalle que más me ha gustado es que Wendy ha acabado hecha mierda. Está claro que Wendy es una sintética que, aunque sea o no híbrida, pues no es inmortal. Está claro que en un 1 contra 1, enfrentándose a un alien, no va a tener las cosas fáciles, y más si va desarmada o con un simple cuchillo. Pero precisamente gracias a ese cuchillo, Wendy consigue derrotar al Xeno cortándole la cabeza y llevándose ella un golpe de regalo que la deja incapacitada. Creo que esto es lo que más me ha gustado del capítulo, porque es que pensaba que Wendy iba a ir muy sobrada, quitando esa amenaza inherente que tiene el alien, que sabemos es un bicho muy peligroso. Gracias a esta escena nos confirman que no es así, que incluso uno de los híbridos más avanzados en ese momento puede caer herido de gravedad. Aunque Joe sea médico, creo que siendo militar ha tenido que realizar varios cursos y pruebas para, por ejemplo, tener unos mínimos conocimientos en lo que es la electricidad que le permitan puentear ese botón y cerrar la esclusa. Desmayados los dos, Prodigy termina de cotejar el lugar del accidente en ese timelapse que vemos de la zona y que me ha encantado. Una forma muy elegante de hacer que pase el tiempo y que entiendas que se ha conseguido contener a todos los especímenes para su transporte a Neverland, y también que se haya puesto a salvo a los heridos, además de ocultar los posibles cadáveres que sean pruebas incriminatorias. Aún así, como la ciudad es de Prodigy y de Cavalier, no creo que hubiese tenido ningún problema en encubrir lo que necesitase. Como sabemos, la burocracia es más lenta que el caballo del malo, y Cavalier se aprovecha de esta situación para traerse todo lo que pueda a su laboratorio, mientras Weyland-Yutani está ahí sufriendo como un pendejo. No me ha gustado, eso sí, que el xenomorfo haya sido transportado a plena luz del día, ya que en teoría todo esto lo estás haciendo en secreto. Creo que es de los detalles que menos me han convencido, aunque me tenga que decir a mí mismo que, como el xenomorfo es tan negro, se puede confundir con una especie de roca negra humeante porque haya sido manchada con algún tipo de combustible. Me habría gustado mucho ver qué han estado haciendo los dos compañeros de Joe, que han aparecido así sin más, aunque creo que tampoco pasa nada porque es que nadie los echaba de menos realmente. Ver a Wendy tan vulnerable y rota creo que ha sido todo un puntazo, ya que nos ha llevado a una discusión lógica e interesante como la que tienen Arthur y Dame Sylvia contra Cavalier. Recordemos que Arthur y Dame Sylvia están casados y son pareja, además de no haber podido tener hijos nunca. Los niños perdidos son esa familia que jamás habrían podido formar y que gracias a Prodigy ha sido posible. Para ellos, aunque sus cuerpos sean de adultos, siguen siendo niños en la mente. Y como es lógico, Arthur se lamenta completamente frustrado de que se hayan enviado no solamente a unos prototipos carísimos de fabricar, sino unos con la mente de un crío. Supongo que los que se quejaban de que los niños en el capítulo anterior molestaban bastante estarán más tranquilos ahora, porque entre esta discusión y la conversación de Cavalier con Rizos, yo creo que queda más que claro este enfoque. Pero tranquilo, yo te lo explico por si sigues teniendo dudas. Arthur intenta ser más lógico que Dame Sylvia, que se enfoca más en la parte psicológica, ya que él, al ser más de la parte científica, le importan los datos y el análisis. Por eso le quita la culpa a su mujer cuando ésta se siente culpable por el estado en el que se encuentra su hija no sanguínea, ya que se siente responsable de no haberla detenido cuando Wendy tomó esa decisión. Recordemos que junto con Kirsch, en el primer capítulo, Dame Sylvia le dijo a Wendy que podía ser lo que ella quisiera
ser. Como sabemos, la libertad tiene un precio. Arthur, como ya especulábamos desde el primer episodio y lo que os comenté en mi todo lo que tienes que saber de la serie, iba a ser el científico moralista que no está de acuerdo con ciertas metodologías de Prodigy y Cavalier y que al mismo tiempo no puede evitar seguir adelante con el proceso. Digamos que esta es la paradoja del científico, el no poder disponer de los medios suficientes para poder realizar diversos avances científicos que son muy importantes para la humanidad, que acabas consiguiendo gracias a una empresa corporativa que te da los medios y financiación suficiente para conseguirlo. Esto implica no tener libertad absoluta en nada y encontrarte siempre con una lucha moral tan terrible como esta, ya que eres esclavo de un CEO que es al final el que pone el dinero y te paga el sueldo. Como decía aquel sabio, nunca muerdas la mano que te da de comer. Por eso Arthur no quiere decirle la verdad a Cavalier, porque es que no quiere crear un conflicto que provoque su despido o, lo que es peor, más control sobre los niños perdidos. Su mujer implora un poquito de calma ante un Cavalier que está muy subidito de ego, que solo quiere que el científico le eche huevos y le diga lo que nadie tiene el valor de decirle. Una cosa clara que ha dejado este capítulo es que a Cavalier nadie le ha dicho que no en su vida. Cuando eres un niño que ha crecido sin limitaciones, siendo tan inteligente y con una empresa tan importante como esta, claramente tendrás dificultades para gestionar ciertas negativas. Y eso es porque hay un detalle magnífico de Cavalier que te comentaré un poco más adelante de este vídeo que dice mucho más de él de lo que crees. Esta discusión sienta un precedente de los problemas que tendremos en Neverland. Si tus propios científicos comienzan a dudar de tu metodología, claramente estás acabado. Esto es como una especie de caballo de Troya que tarde o temprano va a explotar y madre mía de qué manera lo va a hacer. Tras reiniciar su hardware, que había sido apagado para su propia supervivencia de mano de Kirsch, Wendy despierta con la doctora Sylvia a su lado. Al fin y al cabo, Sylvia es la única madre que le queda ahora mismo, aunque no esté relacionada con ella por la sangre. Aquí Wendy detecta las vibraciones que emitan los abrazacaras que están dentro de los homomorfos y que están sufriendo en el laboratorio. El paseo de Wendy nos da un vistazo de lo oscuro y perturbador que es Neverland, como ese lugar que no transmite para nada algo agradable como para que te quieras quedar eternamente. Mientras Kirsch analiza el espécimen y este vibra en armonía con el resto de sus hermanos, la intensidad del ruido en la mente de Wendy la deja completamente descolocada y desmayada. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué hace especial a Wendy y por qué siente la vibración de los xenomorfos? Esto es algo que tendrán que explicar mucho más adelante en la propia serie, ya que aún quedan 5 capítulos y mucho por revelar. Pero de buenas a primeras podemos deducir que si Wendy ha podido desarrollar esta especie de habilidad para manipular lo digital, quizás ha roto sin querer algo de su subconsciente, que por un lado es una virtud, pero por otro una maldición. El capítulo 3 nos ha demostrado cómo los híbridos no son tan perfectos como creíamos. Quizás este es algún tipo de defecto en la propia Wendy que termina pasándole factura, ya que si la intensidad de la vibración xenomórfica es tan alta, vemos que se bloquea y queda completamente incapacitada. Como hemos dicho en varias charlas que hacemos todos los viernes y que os dejo en la descripción, deducimos que Wendy posiblemente se pueda comunicar con los xenomorfos y a saber lo que pueden decir. Ahora bien, si esto puede llegar a ser o no un problema, dependerá de si ella puede o no dominar su habilidad. El que realmente tiene un problema aquí es Joe, que ha sido operado de urgencia en Neverland y que descubre cómo los médicos que le están salvando la vida le extirpan de paso un pulmón para usarlo como recipiente que servirá para que crezca un xenomorfo renacuajo. Esto yo no me lo esperaba. Sinceramente, cuando Joe se medio despierta de la anestesia y mira al monitor del quirófano, pensaba que nos mostrarían cómo le quitaban un revientapechos o quizás le ponían uno. Pero resulta que no ha sido así. Literalmente le han quitado un pulmón que va a servir de recipiente para que Kirsch experimente todo el ciclo vital del alien en el laboratorio. Esto nos demuestra que gracias a que Wendy es la favorita de Cavalier, la vida de Joe está a salvo, pero nadie ha hablado de sus extremidades ni sus órganos, ¿verdad? Mientras siga vivo, oye, ¿qué más dará algo que le falta al chico? Esto va a generar, sin dudas, otro conflicto interno en Neverland que le va a acarrear a Cavalier más de un dolor de cabeza. Antes de entrar en la filosofía tras la subtrama de Cavalier y de Rizos, tenemos que hablar del grandísimo personaje que es Kirsch y de cómo gracias a él hemos descubierto muchísima información de 2 de los 5 especímenes, además de ver por primera vez una intervención completa al abrazacaras. Esto es algo que ya más o menos se pudo ver en el 8º pasajero, con la diferencia de que Ash casi se carga la nave con el ácido del bicho cuando estaba buscando opciones para poder sacárselo a Kane de la cara. Aquí hemos visto el procedimiento completo desde el ovomorfo, donde Kirsch ha estado cortando diversas capas del huevo hasta que ha podido extraer al abrazacaras. Como es un sintético, ha podido inutilizar al pobre bicho, que sabemos tiene una fuerza descomunal que requiere la fuerza de varios hombres para poder detenerlo. Me encanta el detalle de cómo el huevo se empieza a abrir con Cavalier, ya que es humano. Si has puesto atención, con Morrow también lo ha hecho, ya que es un personaje medio humano. Aún así, con Morrow el ovomorfo ha tenido bastantes dudas, ya que ha tardado lo suyo en reaccionar, porque imagino que ha detectado el olor y el calor corporal de la parte humana de Morrow, que entraba un poco en conflicto con esa parte cibernética
hermética que tiene. Kirsch aquí extrae una especie de renacuajo alien transparente que luego es introducido en el pulmón de Joe para no poner en riesgo a ningún sujeto en concreto. Aún así, como hemos visto en un vistazo rápido del laboratorio, hay animales como conejos y ovejas que sabemos no van a tener la misma suerte. Entiendo que en el siguiente episodio alguien tendrá que reparar en la presencia de Wendy, que se ha desmayado ahí y por la que nadie se ha girado cuando ha entrado en el laboratorio. A pesar de que la escena ha sido extraña, el simbolismo de ver el logo de Prodigy en el suelo como ese sitio de peluche que representa una gran corporación con Wendy ahí tumbada, me ha gustado. Luego os hablo más de este detalle. Kirsch sigue siendo el líder de los niños perdidos y quien sigue dando lecciones. A Tules, por ejemplo, le dice que siempre estudie con la mirada y que no toque nada, ya que cuando tocas puedes suponer el principio del fin si no conoces lo que tienes delante. Además, el hombre, como vemos, protege a su jefe como buen sintético en cuanto detecta que el huevo comienza a perturbarse por su presencia. Ahí informa a Cavalier de lo que ya sabemos, pero él no. El ovomorfo solamente reacciona ante humanos o seres biológicos, que les lleva a tomar rápidamente la decisión de que únicamente los sintéticos pueden visitar el laboratorio. Quizás aquí alguno se lleva las manos a la cabeza diciendo: ¿lo que mostraron en Alien Romulus contradice lo visto en Alien Earth? La respuesta es un rotundo no. Tal y como nos explicó Rook, el sintético con la apariencia de Ash se realizó una ingeniería inversa con el proceso biológico del abrazacaras para descubrir en su ADN la clave que serviría para realizar el mutágeno Z01. El propio Rook nos explica que dicho resultado surge tras una sintetización de los parasitoides del ADN del xenomorfo. Esto significa que si tenemos en cuenta que los aliens que vimos en Romulus provenían de copias imprimidas en 3D, lo que vimos en esa película era una especie de variante de la mutación clásica del xenomorfo. Con esto no quiero decir que sea otro tipo de xenomorfo, pero sí podríamos decir que era algo más artificial que orgánico. En el episodio, el propio Morrow ha comentado que sacaron los huevos de una luna lejana, llevándonos a todos los fans de la saga a esto. Here I come. Oh, here I come. Oh. Aunque falta confirmarlo en el quinto episodio, que es el que nos explicará qué ha pasado en la Maginot, podemos especular en este punto que esa luna lejana podría ser Acheron, la famosa luna LV-426, donde la Nostromo tuvo que dirigirse por órdenes de la propia Weyland-Yutani para recoger un espécimen y traerlo a la Tierra. Sería genial que la luna fuese esta y no otra, ya que no rompería más ningún tipo de canon, además de conectar perfectamente con el octavo pasajero. De esta forma se explicaría por qué Weyland-Yutani sabía que esa luna era especial y querría más información del xenomorfo, porque los datos que Morrow se ha copiado a sí mismo de la Maginot informan de cosas fascinantes. La serie tendrá que explicar lo que es más lógico, como que Prodigy es una empresa que tiene que desaparecer y con ella todas las pruebas y experimentos que se han hecho en Neverland, llevando a que Weyland-Yutani necesite un espécimen vivo porque es que ninguno ha podido salir de esa isla. Nada se ha podido recuperar de la Maginot. Esto no creo que rompa nada de la mística del octavo pasajero, ya que creo que sería todo lo contrario. Daría sentido a por qué la Nostromo tuvo que ir a esa luna y por qué Weyland quería un xenomorfo, porque es que en la Tierra ha sido imposible obtener cualquiera. Este xenomorfo con aspecto de renacuajo a mí me encanta, ya que al fin y al cabo lo que sale del abrazacaras no es el líquido negro puro y duro. En Romulus nos explicaron que a través de la sintetización del ADN se llegó al origen, que es el líquido negro que vimos en Prometheus. Es como si quisieras obtener una uva a través de una copa de vino. Esto te llevaría a sintetizar y revertir un proceso que tarda mucho tiempo en realizarse, para que te hagas una idea. Además, el hecho de que se haya usado un pulmón me parece genial, porque es que al final el abrazacaras no te impregna el estómago, sino más bien la cavidad torácica. Por eso te suministra oxígeno mientras reposa en tu cara para que no te mueras ahogado. Para mí ese renacuajo es el famoso mutágeno que se comenta en Romulus, al que llamaron Plagiarius praepotens. Si te fijas, al ser transparente tiene por ahí algunas celulillas que pueden ser perfectamente el mutágeno. Como sabemos, un mutágeno puede ser físico o químico, y con ese diseño transparente y delicado a mí esto me cuadra perfectamente. Veremos qué tal lleva el xenomorfo que salga de ese pulmón el vivir en un laboratorio. Como te decía antes, si nos basamos en Alien Resurrection, los xenos no llevan nada bien estar encerrados en una jaula como conejillos de indias. Respecto a los monstruos, no hemos tenido muchas más novedades más allá de lo que hemos visto con Kirsch y el abrazacaras. Aún así hemos tenido detalles novedosos que he podido obtener gracias a mucha paciencia y una labor de traducción bastante grandes, con esos datos que el propio Kirsch está estudiando para realizar las diferentes pruebas que vemos en el laboratorio. Antes de entrar en eso, fíjate que hemos tenido un vistazo a lo que parece ser la quinta forma de vida que vemos justo cuando Cavalier entra en el laboratorio. Aquí tenemos una especie de mosca con una lengua que suelta una especie de mucosidad verde muy asquerosa alrededor de lo que parece ser una piedra o un huevo gigante, o vete a saber, una víctima que le sirve para absorber sus nutrientes. Como te digo, el quinto episodio nos tiene que explicar qué ocurrió en la Maginot y cuáles son las 5 criaturas que han capturado. Del ojo pulposo tenemos muchos más datos, como por ejemplo que su nombre en clave es Tryphanorynchia ocellus, una denominación que proviene de un tipo de gusano parásito conocido como cestoda. Si eres aprensivo, cuidado, que lo que te voy a mostrar a continuación es un poco asqueroso. En la vida real, el Tryphanorynchia infecta a los peces, viviendo adheridos a ellos con múltiples tentáculos
tentáculos que le han valido el nombre de gusano espagueti cocido. Según describen las fichas del alien que estamos viendo en el episodio, presenta varios globos oculares que ya vimos tanto en el primero como en el segundo capítulo. Sus tentáculos son retráctiles a voluntad y poseen una fuerza sorprendente para el tamaño que tiene. Recordemos que te cabe en la palma de tu mano, así que imagínate tú la comparativa, sería como la de una hormiga gigante. Tal y como podíamos deducir, gracias a estos tentáculos puede llegar hasta la cavidad ocular de su huésped para sustituir el ojo y llegar hasta el cerebro a través del nervio óptico que le permite controlar las neurotransmisiones del cuerpo, lo que ya sabíamos que es controlar a su huésped. Por lo que indican en los últimos párrafos, se requieren más pruebas y estudios que demuestren el grado de inteligencia que tiene este alienígena, que parece ser ha demostrado habilidades notables resolviendo problemas casi al mismo nivel que un humano. Después tienes a la planta carnívora denominada como la de Plumbiker, cuya descripción dice lo siguiente. El oficial científico ha dado una clasificación taxonómica tentativa de la planta debido al uso del mucígalo, que le permite atraer a una presa desprevenida a un estambre que no solamente detecta presas, sino que además forma un patrón de hojas en forma de boca. Una clasificación taxonómica se refiere a la ciencia que se ocupa de clasificar, describir y catalogar a los seres vivos del planeta, y en este caso del universo. Lo de tentativa es básicamente porque han estado estudiando el alienígena con los medios de los que disponían en la Maginot, que no serán todos los que tienes en un laboratorio de la Tierra. Esto básicamente son máquinas más grandes, sujetos de prueba, mucho más tiempo, un recinto más adecuado para hacer el estudio, ese tipo de cosas. Pensad que la Maginot es una nave de exploración con un laboratorio preventivo, pero no completo. Así que lo que describen en estos documentos es la punta del iceberg. Aún no sabemos nada de ello realmente. Mucílago es lo que se refiere a una sustancia viscosa y gelatinosa que se encuentra en algunas plantas y algas de nuestro planeta. Sirve básicamente para germinar semillas, para proteger la planta de heridas y también para capturar presas. Vamos, que ese moco asqueroso que segrega la planta sirve básicamente para atraer a las presas que quiere a su boca tentacular. El estambre es básicamente lo que en botánica se describe como el órgano reproductor floral masculino que porta el saco de granos que van a originar el polen, que como todos sabemos servirá para polinizar otras plantas. Además, por lo que se describe en este texto, ese estambre permite a la planta medir la presión y temperatura atmosférica, que le permite al alien recabar información de su alrededor y cerrarse por completo en caso de que haya una amenaza cercana o que las condiciones de su entorno no sean las idóneas. Posiblemente esto es lo que estaba haciendo en el segundo capítulo cuando estaba estudiando a Toothless. Si lo llega a considerar una amenaza o algo parecido, la planta lo habría atacado o se habría cerrado herméticamente. Por lo que se describe en estas notas, se intentaron aplicar muchísimos kilogramos de presión para abrir o cerrar la planta sin mucho éxito. Esto nos confirma que la fuerza que tiene este organismo es demencial. Aunque se confirma que es carnívora, parece ser que se ha visto a esta planta consumir la flora cercana a ella en situaciones desesperadas. Esto implica que, si no hay ninguna presa cerca que pueda comerse, la planta acaba consumiendo la flora de su alrededor para tener los nutrientes suficientes que le permitan subsistir. Los animales que se le han ofrecido como presas han muerto de tres maneras: por asfixia, por disolución y por agotamiento. Supongo que por intentar escapar con vida de una planta que no les ha dejado escapar. Para que no lo sepa, te puedes morir de agotamiento, ¿vale? O sea, el cuerpo colapsa porque ha llegado a su límite y ya está, adiós muy buenas. La asfixia y la disolución creo que eran las opciones más lógicas, ya que esta planta se asemeja a una planta carnívora que una vez te atrapa, te encierra dentro de su capullo, donde no solamente te quedas sin oxígeno, sino que encima te va disolviendo con sus babas asquerosas hasta que te conviertes en pura proteína. Ahí es cuando comienza la descomposición enzimática, es decir, la digestión. Esto básicamente es lo que hacen las plantas carnívoras de la Tierra, que se han utilizado como símiles para describir esta planta. Si te fijas en la descripción que está leyendo Kirsch, el científico a bordo ha asemejado a este alien con una Genus drosera, un tipo de planta carnívora que básicamente atrae, captura y digiere insectos porque los minerales y nutrientes que obtiene del suelo son insuficientes. Así que gracias a esto ya sabemos varias cositas de algunos de los especímenes que van en la Maginot, y ardo en deseo no solamente de ver las pruebas que van a hacer en Neverland, sino también las que llevaron a la Maginot a su final. Morrow sigue siendo sin dudas uno de los mejores personajes de la serie junto con Kirsch, ya que es enigmático, magnético y perturbador. Una de las escenas que menos me ha gustado es la de los dos bros llamándose todo el rato bros. Entiendo a la perfección que son niños y que cumplen su función perfectamente, pero no hacía falta resarcirse tanto en este momento. Aún así, todo sea para mostrarnos cómo, al fin y al cabo, estos dos son los más inmaduros del grupo. Shmi y Slightly se encuentran con un Morrow que rápidamente se aprovecha de ellos cuando este se da cuenta de que son niños en el cuerpo de un adulto. Esto
ha sido lo que creo que me ha compensado la escena de estos dos tíos, ya que Morrow, igual que el xenomorfo, se adapta rápidamente a la situación porque es que es un superviviente. Sabe que estos dos son dos críos inmaduros que, aunque no le digan todo lo que quiere saber, sí que han soltado lo suficiente para que este pueda ganar tiempo muy vital para copiar todo lo que ha recopilado la Maginot en estos 65 años. Aquí Morrow describe cómo sus órdenes implicaban salvar a los especímenes e ignorar a la tripulación, que es básicamente lo mismo que ocurrió con Andy en Romulus o con Ash en el octavo pasajero. La diferencia aquí está en que Morrow es un cyborg y no un sintético, y como tal tiene lo peor del hombre. ¿Crees que se refiere a que por suerte puede sentir remordimientos? Va a ser que no, al contrario, se lamenta. Lo peor del hombre es ser imperfecto, el equivocarse, el sentir pena y también arrepentimiento de lo que no has hecho. Solamente Morrow no sentiría nada ante un accidente tan traumático como el de la Maginot, donde sus compañeros han muerto, han gritado y han sufrido mientras él no hacía nada. Que haya conectado estos dos cables a su cerebro nos confirma que de humano ya poquito tiene. Su cerebro tiene que haber sido sustituido por una especie de disco duro gigante o quizás algún tipo de modificación tecnológica que nos confirma que un cerebro normal va a ser que no tiene. Comer, eso sí, necesita comer, así que quizás lo peor del hombre también se refiere a esto, a tener que comer, a tener que cagar y quizás a tener que descansar, ya que una de las cosas redundantes en estos 3 episodios es como los niños perdidos, entre otras cosas, echan de menos cagar, comer y ducharse. Son cosas que claramente hacen los humanos, las máquinas en cambio no lo necesitan. Creo que el sudor, la intensidad y la actuación de Babu Zisei me han parecido magníficas. Qué bien ha estado este hombre en una escena donde tenía que soportar toda la carga e información que se estaba copiando a su cerebro y de paso lidiar con el arrepentimiento de lo que está describiendo de la Maginot. Sus directrices marcan como irrelevante si una persona es o no buena. Lo único que importa aquí es la carga, el botín y lo que Weyland-Yutani necesite. En este momento, como sabe que ya es tarde para encargarse de lo que ocurre en esta situación, decide colocarle una especie de micrófono auricular a Slightly para poder hablar con él cuando menos se lo espere. Si eso tiene un geolocalizador o no, está por ver, pero de momento nos queda claro que mientras Morrow se pone al día con lo que ha ocurrido en la Tierra estos últimos 65 años, intenta crear en Slightly a su caballo de Troya, un espía que le diga dónde está Neverland y quizás todo lo que necesita saber del lugar, porque es que al fin y al cabo todos necesitamos un amigo, ¿no? ¿Qué significa el acertijo que le dice Morrow a Slightly? Aparte de ser un momento en el que Morrow quiere acercarse al niño perdido para colocarle ese micro, el acertijo tiene mucho más de lo que uno puede pensar. Cuando una máquina deja de ser una máquina es cuando no cumple con la función específica para la que fue diseñada. Esto puede ser por 1000 razones, porque la máquina no funciona bien, porque alguien la ha apagado o porque no hay nadie que la controle, dejando la máquina completamente inútil y sin funciones. En el caso de Morrow creo que esto tiene su gracia, ya que él es un cyborg que sabemos es un humano que ha mejorado su cuerpo con implantes cibernéticos que de momento no sabemos cuáles son. Más allá de la manos multiuso y su cerebro, poco más. Así que creo que ese acertijo en el fondo es un grito de desesperación por parte de un hombre que ya no se siente como tal, un empleado de una gran corporación que se debe a su misión porque es que así ha sido programado. Prográmate ya de paso un buen like si te gusta este vídeo y un buen seguimiento al canal, que hablamos de muchas series, películas y animes con este nivel de análisis. Esto convierte a Morrow más en una máquina que en un humano, pero teniendo en cuenta el arrepentimiento que arrastra por no haber ayudado a nadie en la Maginot tras priorizar la carga biológica, Morrow lanza esta pregunta porque es que está harto de ser una máquina. Todas esas órdenes que tiene que cumplir al pie de la letra, ¿lo hace porque quiere o porque así se lo han ordenado? Cuando una máquina tiene conciencia, inteligencia y la capacidad de comprender su propia existencia, deja de ser una máquina. Pero cuando pasa al revés, cuando el hombre se convierte en máquina, ¿en qué se queda todo esto? Ahí reside el dilema y la reflexión del acertijo. Tras escapar saltando por el boquete de la nave, que no entiendo por qué Wendy no ha hecho lo mismo para seguir a su hermano, lo que me iba a pensar que quizás los ruiditos xenomórficos es lo que le indicaba que estaba en otro lugar, vemos como Morrow pasea por una nueva Siam que tiene unos tintes de Blade Runner que te cagas. La llamada a Yutani nos demuestra 3 cositas. La primera, que Morrow está completamente solo, ya que su hija, su familia y sus amigos han muerto en estos 65 años y no tiene absolutamente a nadie en la Tierra, así que está completamente solo. La abuela de Yutani fue quien encargó esta misión, ya que lógicamente hace 65 años pues la cosa era totalmente diferente, y también fue la persona a la que contrató a Morrow, por lo que es normal que este se sienta algo desconfiado al no reconocer la voz de su nieta. Queda claro por esta conversación que Yutani quiere que los especímenes sean recuperados, aunque con los datos de Morrow parece ser que tiene suficiente para seguir con la investigación, pero claramente Morrow no se fía de Weyland-Yutani y decide no ir a sus instalaciones, ya que sabe que si va, no vuelve jamás. Seguramente ha pensado que si va a Weyland-Yutani eliminarán todo lo que tiene en su cerebro, lo copiarán y ya no habrá ningún cabo suelto de la Maginot, solamente faltaría Prodigy. Lo que me perturba de la llamada de Morrow sin dudas es cómo le pregunta a Yutani quién es Prodigy, y esto es sorprendente ya que en el primer capítulo la tripulación de la Maginot no solamente habla de las 5 corporaciones, sino también de Boy Cavalier y cómo Prodigy es una empresa que se dedica a la IA y a los sintéticos. Además, Morrow le pregunta a uno de los soldados de rescate en el primer capítulo ¿dónde está Cavalier? Si ya sabes quién es toda esta gente, ¿para qué le preguntas a Yutani? Quizás soy yo y la pregunta no es por
desconocimiento, sino más bien para saber si tendrá que enfrentarse a un adversario peligroso? Yo creo que la cosa va por ahí, ya que supongo que lo que tenía que saber la Maginot en el espacio debía ser la superficie de lo que se publicaba en el mundo, y como sabemos, al ser de Weyland-Yutani, quizás Weyland-Yutani pues pasaba a cuenta agotar la información. Y la tercera, que si te fijas, Morrow va cojo porque, a diferencia de Wendy, que en el primer episodio te demostró que tirándose desde un peñasco no tiene absolutamente ningún daño físico, Morrow en cambio se ha torcido el tobillo por ese salto que ha pegado huyendo de Kirsch, ya que al fin y al cabo es un cyborg con más partes de humano que de robot. Slightly y Shmi dibujan como haría un niño la experiencia vivida en la Maginot recibiendo la visita de la mano derecha de Cavalier, un hombre mayor con traje y sin pelo llamado Atom Ains. Su interés por Morrow me parece muy curioso, ya que por la edad que tiene cuadra bastante que haya trabajado perfectamente para Weyland-Yutani y haya conocido a Morrow en persona. ¿Te imaginas que este hombre traicionó a Yutani por apostar por Cavalier y de esta forma alguien saboteó la Maginot porque había un espía contratado por el propio Atom Ains? No sabemos si es un sintético o un cyborg, ya que el hombre tiene una actitud bastante fría y calculadora. De momento está claro que es un hombre que allá donde va impone respeto. Nips, como vemos, es otra de los niños perdidos con graves problemas, ya que este capítulo ha ayudado a desarrollar mucho más a los personajes para que veamos cómo el proceso de copiar la consciencia no es tan fiable como uno puede esperar. Esto nos confirma que lo que es el alma o lo que es la esencia de la persona que se ha muerto se ha quedado ahí en el cuerpo. Lo único que se ha copiado ha sido una especie de base de datos de recuerdos que los sintéticos, como máquinas, pueden revisar cuando les interesen, asemejándose muchísimo a la versión original, pero como sabemos, cuando copias algo, ese algo no es lo original, es diferente. El encuentro con el pulpojo ha roto a Nips un poquito por dentro, generándole un trauma psicológico increíble que no está preparada para asumir. Esto le ha llevado a realizarse preguntas que nadie parece hacerse, como por ejemplo, ¿por qué no pudieron escoger sus nombres cuando recibieron sus cuerpos nuevos? Esto es básicamente porque Wendy fue la primera y ella misma fue la que eligió su nombre. Cuando vio las escenas de Peter Pan de Disney antes de copiar su consciencia, Marcy es la que afirmó al ver su nuevo cuerpo que tenía cara de Wendy, y creo que esta decisión tan inocente es la que ha condenado a los que la siguieron a llevar un nombre que no desean ni han escogido. Si a esto le sumas que Shmi y Slightly han descubierto que Prodigy monitoriza todos los movimientos de los niños perdidos a través de las cámaras que tienen en sus ojos, cámaras que convenientemente con Wendy no funcionaban para localizarla, nos confirman que los niños perdidos también se van a descontrolar y se van a convertir en un grano en el culo para Cavalier. La preocupación de Nips por su ojo y por pensar que cabe la posibilidad de que le haya pasado lo mismo que al gato es algo que me encanta porque está cayendo poco a poco en una espiral paranoica donde ya no sabe lo que es real y lo que no. Esa escena del espejo nos confirma que está teniendo una crisis existencial en la que no acaba de aceptar su cuerpo, generando consecuencias fatales más adelante. Aunque sin dudas lo más interesante de los niños perdidos ha sido Rizos y su conversación con Cavalier. Primero de todo me gustaría hablar del vestuario de Cavalier y de cómo el tipo no va en traje ni lleva zapatos. Es un detalle que para algunos puede ser estúpido, pero en realidad no lo es, ya que define muchísimo al personaje y su personalidad. Que no vean traje, a diferencia de Yutani, es porque esta sí que cumple con un código y una apariencia a mostrar. Digamos que para Yutani es muy importante la apariencia que muestras a los demás por poseer algo que los simples mortales no podrán disfrutar en sus vidas, pero en cambio para Cavalier todo esto es totalmente secundario, ya que la creatividad es su principal objetivo. Quizás por eso en 10 años ha avanzado tanto tecnológicamente y se ha comido a mucha de su competencia. Mientras que Yutani sabe que hay ciertas reglas a cumplir y un protocolo a seguir, Cavalier va por libre como un chaval que se ha hecho rico rápidamente, ya que su inteligencia es algo tan natural que ni siquiera siente que tenga que cumplir con ninguna norma, porque es que básicamente él pone las normas. A pesar de tener un proyecto como el de los híbridos que en apenas unas semanas tendrá que salir a la luz, el tipo pega un volantazo hacia la nave de Weyland-Yutani porque es que esto le genera mucho más interés, no solamente por la inversión en investigación y desarrollo que se acaba de ahorrar, sino porque siendo algo tan importante para Weyland, también tiene que serlo para él, al final es la competencia, y esto, como no, es una selva corporativa donde el más fuerte es el que gana. Esto sin dudas va a ser su condena, porque es que para el xenomorfo, por mucho que quieras, no lo vas a poder controlar de ninguna forma, y ese es el control que este tipo cree tener al ir descalzo a todas partes, no porque sea un hippie, sino porque lo que tocan sus pies le pertenece. Sentir esa clase de poder y seguridad es una maldición y al mismo tiempo una virtud, porque es que crees que el mundo es una manzana que te puedas comer sin que seas consciente de que te podrías envenenar. El hecho de que el logo de su empresa sea un osito de peluche, que sabemos se relaciona mucho con los bebés y los niños pequeños, nos da a entender el enfoque que tiene Cavalier en una escena donde
donde Wendy no solamente se ha desmayado, sino que también representa que quizás los niños perdidos van a ser el final de una empresa que ha apostado por ellos. Rizos se presenta ante Cavalier para informar sobre la misión y este la corta diciéndole que ya ha mandado a Wendy para eso. Pero Rizos no se detiene ahí y le aclara a Cavalier que Wendy está incapacitada y que ella es mucho mejor que la favorita del jefe. Esto nos demuestra que es uno de los híbridos con más ambición. Parece ser que tiene un plan para la humanidad y ciertos planes que no quiere contarle a Cavalier porque es que sabe que si se lo cuenta se va a aprovechar de ella como buen CEO corporativo. Aquí tenemos un primer vistazo a la molestia de Rizos, que ha entrado de lleno en esa competición por ver quién será la favorita de Cavalier. Aunque ella diga que no siente eso, claramente se autoengaña, porque todos sabemos que como humana sí que sentiría celos, pero como es sintética no siente nada más que puros datos lógicos. Que Wendy sea la preferida de Cavalier porque fue la primera no se lo cree nadie, ya que Cavalier sabe que algo especial hay en Wendy y lo quiere aprovechar antes de que ésta se muera. De ahí su interés por hablar con ella cuando ni siquiera se había recuperado del todo al principio del capítulo. Aún así, lo más importante aquí es cómo Cavalier nos explica lo que ya sabíamos, pero que muchos necesitaban oír. Que su empresa se llame Prodigio es porque se siente especial. Un niño súper inteligente con una creatividad infinita que la adultez habría matado con su cinismo. Esos niños perdidos son niños precisamente por eso, porque es que Cavalier ha creado a su imagen y semejanza a unos sintéticos que puedan, como él, ser inteligentes y creativos. Algo parecido a lo que hizo Weyland con David, crear a un sintético a su imagen y semejanza que al final acabará siendo superior a su creador. La típica premisa de el hombre mata a Dios. El hecho de que los niños tengan mentes de niños es para que puedan crecer y mejorar desde cero lo que les dé la gana. Por eso le dice a Rizos que le va a dar libros, grabaciones y cositas en las que pensar, porque es que la mente de un niño es como una esponja, no solamente por el aprendizaje, sino también para poder equipararse con su inteligencia. Recordemos que Cavalier quiere hablar con alguien tan inteligente como él, ya que al fin y al cabo los niños se aburren fácilmente, necesitan cosas nuevas constantemente para poder descubrir y aprender dónde están sus límites, algo que básicamente hace Cavalier. Aunque para descubrimiento el que hemos tenido en este episodio del tipo que arreglaba paredes como un pobre asiático subcontratado que fuma y tiene pinta de estar hasta los huevos de arreglar el recinto de Neverland. Si te ha gustado este vídeo te puedes dejar un buen like, que nunca está de más, y si no lo echas a los leones que no pasa absolutamente nada. Mi labor es analizar, opinar, criticar y darte detalles que no sabías. Otra cosa es que te gusten o no. Muchísimas gracias a mis patrons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres apoyar fuertemente el canal todos los meses. Y también te dejo links para que te compres camisetas, servicios, bustos impresos en 3D y lo que quieras con el código maestro, que tendrás descuentos y regalos magníficos. Un beso enorme, no de abrazacaras, y nos vemos, como no, en el siguiente.